Mary Rose, muchas gracias por estar aquí. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por estar aquí, gracias por haber llegado temprano. Gracias, Zoe, gracias, Alicia, gracias a todo Garrido por esta invitación. La verdad es que me siento muy honrada de poder estar aquí hoy. Les digo que este 8M, este marzo, empezó temprano. Creo que desde enero estamos en summits y congresos y pláticas. Y parecería que ¿para qué vamos? ¿Para qué estamos? Si parecería que la brújula no la estamos cambiando. ¿Para qué nos reunimos? Bienvenidos todos los hombres que están el día de hoy. Bienvenidos y bienvenidas a esta reunión de brujas. Y me voy a permitir decir por qué brujas. No sé si han tenido la oportunidad, y si no, léanlo, un libro que se llama Witches. Es un libro del feminismo y un libro que narra cómo nosotras somos las nietas o las bisnietas o las tatarasnietas de las brujas que no pudieron quemar, de esas alquimistas, de esas mujeres creativas que les gustaba la danza y les gustaba el amor y les gustaba lo que huele rico y les gustaban las flores y les gustaba la comida y les gustaban las recetas y les gustaba andar de peleoneras hablando de sus derechos y les gustaba ganar el mismo salario que los hombres y les gustaba tener derecho al voto y les gustaba tener una vida y ser y decir que la vida de las mujeres es igual de valiosa que el de los hombres. Entonces, cuando uno se remonta a estas lecturas netamente feministas de hace tanto tiempo y a esta palabra que le tenemos tanto miedo al feminismo, a la feminista, porque entonces si somos feministas, entonces somos destructoras y entonces nos gusta salir el 8M a romper y a decir y a gritar y no nos dejamos y ¿saben algo? Todas tenemos algo de feministas y las que lo sean o las que así se lo consideren, porque feminismos hay muchos y por más que se crea que si tú eres feminista tienes que cargar con todas estas banderas tan que te llevan a estos polos en los cuales se van creando estas grandes diferencias, la realidad es que no. Feministas somos todas las que somos mujeres y todas las que decidimos en algún momento alzar la voz por nosotras mismas, por nuestras hijas, por nuestras mamás, por nuestras abuelas, nuestras amigas, por las que están, pero sobre todo por las que no están. Y para poder empezar una plática entre mujeres, entre brujas, creo que hay que hablar primero de la cifra de la vergüenza, porque si no la decimos, entonces nos estamos faltando al respeto a nosotras mismas. Entonces hay que decir que hoy estamos todas aquí reunidas, pero que no se nos olvide que hoy van a matar a 11 mujeres en este país, nada más por ser mujeres. Que hoy va a haber 7 desaparecidas, estas son las cifras oficiales, y que hoy va a haber 7 mujeres, 7 hijas, 7 hermanas, 7 mamás que no van a llegar de la escuela, del trabajo, de su jornada laboral. Simplemente estarán en esa cifra de las desaparecidas y un día simplemente las quitarán de ese registro. Y el próximo año marcharán sus mamás, sus tías, sus hermanas, sus amigas y nosotras y estaremos alzando la voz por ellas. Tengo una gran amiga libanesa, muy privilegiada, la vida la puso en una situación de mucho privilegio y siempre va a la marcha. Y el marido siempre le dice, ¿pero a qué vas? Entre los gases lacrimógenos es que te van a hacer, es que no vayas. Y ella daría una respuesta muy inteligente y diría, es que si no marchamos nosotras, ¿quiénes marchamos? Y así se los quiero decir hoy. Si no alzamos la voz nosotras, ¿quién la va a alzar por nosotras? O sea, ¿quién va a empujar la agenda de género que debería de convocarnos siempre a todas? Entonces, con esta leve introducción ya me voy a ir más suave, pero quería yo iniciar así esta mañana. Al igual que muchas de las que estamos hoy convocadas, pues trabajo, soy una mujer trabajadora, soy jefa de familia, me gusta lo que hago, me gusta trabajar. Tuve el privilegio de poder estudiar, de poder no nada más tener acceso a
pues la educación, estudié Derecho en la Libre de Derecho. Tuve también pues el privilegio de poder estudiar fuera de México, estudié una maestría y luego trabajé en Naciones Unidas, en donde ahorita les voy a platicar porque acabo de regresar anteayer el nombre oficial es el CSW 68 y es el Congreso Internacional que hace, es la Comisión del Estatus de las Mujeres que organiza la ONU cada año y nos convoca a diferentes activistas. De México éramos un grupo de 8, entre las Olimpias, estaba Olimpia, estaba Flor Rodríguez, estaba Andrea García León, estaba de Agora, de Nosotras para Ellas, de varias organizaciones que son importantes en México y que justo la agenda que nos convocaba ya era hablar sobre cómo está la situación de las mujeres, de nosotras en México. Y así cada país, y había de todo. Estaban las de Reino Unido, estaban las de Holanda, estaban las de Australia, las de Arabia, las de Qatar, las del Congo, las de Kenia, las de Togo, las de Belice, las de Guatemala, las de El Salvador, Argentina, Brasil, todas. Estábamos ahí, pues tratando de alzar la voz cada una por diferentes temas. A mí el tema que me convocó ahí, y es al que quiero referirme un poco más hoy, es el tema de cuidados. Y ahí les voy a platicar una pequeña historia. Yo soy mamá de 2, de Gonzalo, de casi 18. Y si alguien tiene aquí hijos adolescentes, sabrán por qué puse esta cara. Bueno, en fin, Amor y Paz cumple 18 pronto. Y mi chiquita, mi bebé, que va a cumplir 13, que también amor y paz, porque voy entrando con fuerza también con ella a la adolescencia, y que ese tema nos vuelva a convocar para platicar sobre, no sé, hacer grupos de apoyo para las mamás de chavos y chavas adolescentes. Se vale. Pero bueno, hoy les quiero platicar justo sobre el tema, sobre la situación de las mujeres en México, pero me quiero referir mucho al tema de cuidados y les voy a platicar, les voy a resumir un poco de por qué me dedico a estos temas. Como me hacía el honor de introducirme Zoe, soy abogada, tengo una fundación y soy directora de diversidad e inclusión en una firma de abogados que se llama Hogan Lovells. Mi grande de 18 y mi chiquita de 13. Mi chiquita de 13 está diagnosticada con parálisis cerebral espástica. Ella nació de 38 semanas con 4 días, lo cual pues sabemos que es casi que de término. Cuando nació, la neonatóloga nos dijo que tenía la cadera luxada, o sea, venía con algo, pero nada más decían que tenía la cadera luxada. Entonces, pues que tuviera la cadera luxada, la verdad no era un tema que en ese momento a mí en lo personal me moviera, porque yo ya tenía un par de primas que habían tenido la cadera luxada y entre el doble pañal y los remedios de la abuela no había habido mayor problema. Sin embargo, pues sí nos dedicamos a ir pues a pediatras y a ortopedistas. Cuando los bebés son muy chiquititos no les pueden hacer radiografía, les hacen ultrasonido. Y en los ultrasonidos no salía que ella realmente tuviera la cadera luxada. Entonces, tenía algo, pero no sabíamos qué. Y así pasaban los días, ¿no? Y pasaba ya saben, el ortopedista 1, el 2, la pagadera por acá, la pagadera por allá, el estudio 1, el estudio 2, bye. Y fueron pasando pues los días, que luego se volvieron semanas y meses y después hasta años, y había hitos del desarrollo que mi chaparra no lograba concretar. Por ejemplo, no obtenía el control cefálico. Mi grande, el Gonza, estuvo en terapia intensiva con un tema que ese ya también ando preparando esa conferencia, porque yo creo que yo fui víctima de violencia obstétrica, pero no lo tenía yo identificado en ese momento. Pero mi hijo, o sea, casi se pela él, casi me pelo yo, porque se me calcificó la placenta, el doctor no se dio cuenta, cuando nació tuvo sufrimiento fetal agudo, le fracturaron la nariz, le fracturaron 2 costillas, estuvo rudo. Entonces, él estuvo en terapia intensiva algunas semanas y cuando salió, gracias a Dios bien,
pero yo estaba muy consciente de los temas del desarrollo porque había yo estado rodeada de neurólogos. Entonces yo sabía que más o menos a tales semanas ya tenían que empezar a juntar las manitas, que ya tenían que empezarse a pasar objetos de una mano al otro, que tenían ya que empezar a tener control cefálico, o empezarse a rodar, o empezarse a sentar, por supuesto, empezarse a poner en 4, etc. Y eso no llegaba, y no llegaba. Entonces, pues corrí al TREPSI, a la estimulación temprana, y ahí me decían, ay, es una exagerada, es que no debes de comparar. Cada niño, o sea, cada hijo tiene su propio desarrollo, pero también cada niño, o sea, tú no puedes comparar a tu hija con la hija o el hijo de la mamá que está al lado. O sea, tú tranqui con lo tuyo. Entonces, pues como que sí, pero yo siento que las mamás siempre tenemos como sexto sentido de, pues, somos brujas. Entonces yo decía, no, o sea, aquí hay algo mal, y consultaba yo médicos y especialistas y ortopedistas y terapeutas hasta que me dijeron, ¿sabes qué? Yo creo que sí está un poco atrasada en su desarrollo, sí la deberías de llevar a una terapia neurofísica, pues para que se ponga, digamos que un poco más al día con estos hitos del desarrollo. Entonces, pues ya, fuimos a esa primera terapia, le empezaron a dar terapia, seguíamos sin que ella avanzara y sin saber qué tenía. Y esta bonita situación de ir, de venir, de ver a doctores, híjole, yo que me siento tan letrada, imagínense, ¿no? Por ahí me sacaba yo superiores, igual que pasas por mayor, igual que reprobé en la libre, pero me voy a concentrar en cuando me sacaba yo 3 superiores. Y ahí andaba yo a mi hija untándole alcohol con hormigas, clara de huevo. La llevé a todo lo que me dijeron, a todos los neurólogos, doctores en México, en otros países. Y por supuesto con el health coach, con la chamana, con la de la acupuntura, con todo lo que me decían, absolutamente, que no harían uno por un hijo. Por supuesto fui a la Villa de Rodillas y seguiré yendo las veces que sean necesarias, pero no lográbamos entender qué tenía. Entonces por ahí alguien me platicó de estos médicos, hay un grupo de médicos en Rusia que mira, que vienen o venían a Guadalajara, que operan niños, que les va muy bien, deberías de tratar de encontrarlos, ¿no? de consultarlos. Y pues no los encontraba, ya no venían a Guadalajara, no encontraba yo información. Total que me di a la tarea de buscarlos hasta que los encontré. Los encontré, soy orgullosamente hidalguense, y los encontré en un lugar que se llama Tula, pero en Rusia, a unas 3 horitas más o menos de Moscú, y ahí los encontré. Me senté enfrente de estos médicos. Y miren que esto lo he platicado muchas veces, lo he puesto por escrito, lo he dicho en entrevistas, lo digo en conferencias, y cada vez que reparo en este momento, no es tan doloroso como antes, pero sí es un momento siempre complejo de hablar. Me senté enfrente de estos médicos que no hablaban español, tenían un traductor bastante mal encarado que traduce del ruso al español, un cubano. Y sentada ahí, pues junto con mi familia, fue el momento en el que unos médicos, en un consultorio aparte bien feo, bien frío, feo, en que unos médicos me dijeron, tu hija tiene parálisis cerebral. Wow, a ver, esto no estaba escrito en mi vida. No me lo esperaba. No era yo la más elevada, no practicaba yo ni meditación. No le entraba yo al OM, no era ni soy una persona elevada en esos sentidos. Pues yo no traía superpoderes, ¿no? Yo fui mamá como la mayoría, esta noticia llegó a mi vida sin aviso, sin que hubiera antes una preparación en la cual, mira, te vamos a dar un golpe de este tamaño, entonces tienes que prepararte y seguir este camino. No lo había, no lo tuve. En ese momento, lo que a mí me pasó, y no sé si les haya pasado en algún momento, cuando hayan recibido algún tipo de noticia muy retadora, de esas que verdaderamente definen tu camino, ¿no? Para mí esto definió mi camino. Yo era una persona antes, y sin duda una persona después de recibir estas palabras. Un diagnóstico que había yo buscado, que habíamos buscado durante mucho tiempo, 2 años, 4 meses.
2 años, 4 meses sin paz, sin descanso, sin tregua. 2 meses bien complejos. Digo, un año, 4 meses bien complejos. Cuando el doctor dice estas palabras, a mí se me paralizó el mundo, ¿no? Siguiendo la teoría de Einstein que el tiempo es relativo, sí es relativo, porque para mí esos segundos es como si hubieran durado una eternidad. A mí se me paralizó el mundo. Híjole, no sabía yo si en ese momento pararme y darle un coscorrón al doctor, salirme corriendo, decirle que estaban locos, pelearme con Dios, pelearme con el papá de mis hijos, pelearme con mis papás que estaban ahí, no sé a quién echarle la culpa, no. ¿Qué había que hacer en ese momento? ¿No? A mí, insisto, se me paralizó la vida, como que siento, y aquí entre mujeres me entenderán lo que quiero decir. Hagan de cuenta que el alma se me salió del cuerpo. O sea, que en ese momento dejé de respirar, estaba yo en otra dimensión con una serie de pensamientos en mi cabeza de ¿y ahora qué? Es un diagnóstico que yo vengo buscando hace mucho tiempo. O sea, dejé muchas noches de dormir, estuve metida en el internet, sentada con doctores, escuchando una cosa, la otra, tu hija no va a esto, tu hija no va a lo otro. Desde eres una exagerada hasta tu hija no va a poder, no va a caminar, no va a hablar, no va a... ¿no? Y entonces, en ese momento en el que yo ya tenía ese diagnóstico enfrente, pues, ¿qué hacía? ¿Me rajaba? ¿Me enojaba? Pues sí. Me ponía a llorar, no me salían las lágrimas, no me salían las palabras. Sentía yo la boca seca, amarga, temblaba. Yo no sé si hacía tanto frío o nada más temblaba de que no sabía ni qué hacer con esa noticia. Entonces, en este semiviaje astral que tuve, o en este momento de pánico, de definición, de dolor, de que se me rompió hasta todo, entendí que o abrazaba ese diagnóstico y me peleaba yo y entraba yo en mis etapas del duelo, que ahorita vamos a platicar de esas, pero o agarraba yo ese diagnóstico y lo abrazaba y lo empezaba a entender y por ende podía yo ayudar a mi chaparra, o me la pasaba yo peleando con ese diagnóstico que en algún momento me iba a volver a agarrar. Y entonces dilataba yo lo que podía yo hacer por ella. Fue doloroso, fue rudo, lo voy a decir en presente porque no deja de ser duro ni doloroso. Y muy retador. Cuando yo regresé de este lugar donde fui, en esos segundos, estoy segura que fueron segundos, pero les juro que para mí se sentía una eternidad. Cuando volví como en mí misma, o sea, cuando me volví a ver, les digo, el día que se haga una película de mi vida, en ese momento yo me voy a volver a sentar. Cuando Angelina Jolie hable de mí, sea mi personaje en una película, la van a sentar en una silla así fuerte, porque así es como me sentí, como que me fui de viaje y me volví a sentar en mi silla. Y cuando como que me entró el aire otra vez, vi a los doctores y lo siguiente que yo pude escuchar, no sé qué más dijeron en ese ínter, pero lo que yo pude escuchar de regreso fue, y la podemos operar mañana. Sale. En un país desconocido, anestesia general, un doctor que pues no es mi pediatra, no era el pediatra al que uno le habla y le echas una llamadita hasta para contarles tus penas. Era en otro lugar, era una decisión difícil y una decisión muy humana, muy práctica, pero también una decisión... Son difíciles, o sea, si alguien aquí ha enfrentado temas de salud, siempre es difícil. Si lo haces, no lo haces, tienes otra opción, con quién corres. Desafortunadamente, cuando uno está en ese estado de vulnerabilidad, ¿qué pasa? Pues entonces doctores, terapeutas, también mucho del sistema médico a veces, no siempre, pero a veces abusan de esta vulnerabilidad y que tú necesitas desesperadamente una solución. Entonces, eso era complicado, sin duda. Pero pues también se había hecho la inversión de ir hasta Rusia, yo no tenía otras opciones. No es como, a ver, espérame, le voy a preguntar a quién si todo el mundo me dijo que no se podía hacer nada. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues ahí el tema fue decir que sí, que la operara.
Y entonces pasaron esas 24 horas entre correr, hacerle análisis de sangre, que se le pasara el ayuno, conseguir pues todo lo que se necesitaba para que el día siguiente pues a mi hija la pudieran operar. Y así fue. Esto fue un 21 de noviembre, el 22 de noviembre del 2012 la operaron. Entonces estábamos en la mañanita, entonces si el consultorio estaba feo, olvídense dónde era el quirófano. Entonces estaba yo ahí en un lugar pues bastante feito. Llegó pues el anestesiólogo. En Rusia, a diferencia de México, cuando van a operar menores de edad o niños tan chiquititos, mi hija tenía 2 años, 4 meses, los sedan, para no picarlos, como que los sedan enfrente de las mamás. Entonces, me acuerdo perfecto, cuando yo vi que a mi hija la sedaron y se le cayó la quijada, fue una sensación de, a ver, espérenme, creo que no, creo que mejor me la quedo, creo que mejor me la llevo, ya no le hagan nada, mejor me regreso. ¿Qué carambas vine a hacer aquí? Pero bueno, pues se la llevaron. Entendí que en ese momento yo tenía que ser fuerte y que tenía yo que estar ahí parada, de pie, fuerte, esperando que me la trajeran de regreso, porque venía después pues todos los retos que implicó el postoperatorio, ¿no? La operaron, se la llevaron, 20 minutos o media hora después me la trajeron, dormida de la anestesia, y María Antonia empezó a hablar, cosa que no hacía antes, hablaba muy poquito, decía ciertas palabras pero no articulaba oraciones completas. Y me acuerdo de sus primeras frases, fue: mamá, el sábado es la fiesta de Mía Tamayo, no sé quién es Mía Tamayo, es la fiesta de Mía Tamayo y le quiero llevar una sirenita, una Little Mermaid de regalo. Me dijo toda esa frase completa, todavía así borrachita de la anestesia. Yo decía, a ver, ¿qué le hicieron? O sea, ¿de qué se trata esto, no? Después de la cirugía son unas 4 semanas de reposo semi absoluto, o sea, los niños y las niñas no se pueden poner en bipedestación, o sea, no pueden poner su peso en las piernitas, pero sí pueden gatear, moverse, mover las manos, darse una marometa, pero no pueden poner peso en los piecitos. Entonces pasamos esas semanas y después nos íbamos de vacaciones a la nieve y yo estaba un 23 de diciembre paradita en el ski school dejando a mi hijo grande y a mi hija chiquita a esquiar en la montaña, bueno, no en la montaña, en ese momento en el Magic Carpet, ¿no? Pero digamos, mi hija iba a poder esquiar, o sea, iba a poder conquistar su primer montaña. Y así fue. Entonces, fue un milagro. Para mí un milagro, la ciencia lo explica diferente, yo se los explico como mamá, ¿no? Yo soy abogada, no médico. Para nosotros fue un gran milagro el hecho de que ella pudiera pues, tener ese diagnóstico de parálisis cerebral, pero que sea autónoma, que sea independiente, que pueda hacer, que pueda ir y venir y entrar en el talent show y es buena para las matemáticas y tiene muchas amigas. Hoy ahorita mientras yo estoy aquí ella está en un field trip en Xochimilco y la verdad es que fue una historia que sin duda a mí en lo particular me cambió la vida. Después de esta revolución, y luego vino esta bonita idea muy importante. Esta no me la puedo saltar. No, ándale, vamos, o sea, hay que abrir, pues tú tienes una fundación, yo ya tenía la fundación, tú tienes esta fundación, tú sabes cómo hacerlo. Vamos a traer a los médicos rusos para que operen a niños y niñas que no podrían ir a Rusia a operarse, pero pues vamos a que se operen aquí en México. Y a mí se me hizo facilísimo, yo, claro, ¿por qué no? ¿No? O sea, hay que hacer el bien, es una manera de dar las gracias, de retribuir, de decirle pues a la vida, a Dios, al universo, gracias, ¿no? Gracias por este milagro, por esto que pasó. Entonces, ¿qué
creo que yo en ese momento todavía no pasaba por ninguna etapa del duelo. Yo estaba como en un torbellino en el que sí me pasó esto, mi hija del no va a caminar, no va esto, está esquiando en la montaña, voy a traer a los médicos de Rusia. Yo obviamente no tenía un quirófano, no tenía yo un hospital, no sabía ni cómo traerlos. Sí tenía yo el know-how de lo que es una fundación, de cómo tenerla, pero digamos que no de cómo llevar a cabo este proyecto que sin duda ha definido mi vida. Entonces, hidalguense, fui, toqué la puerta a través de la madrina de bautizo de María Antonia, fui, toqué la puerta y me encontré con Lupita Romero, con una gran aliada, en ese momento esposa del gobernador de Hidalgo, en Pachuca, en Hidalgo, si hay aquí personas de provincia. En provincia nos conocemos todos. A ver, ¿quién es tu papá? ¿Quién es tu mamá? ¿Quién es tu abuelita? Ah, la de la esquina, ah, la del café, ah, ¿no? Y te ubican, no te conocen, pero te ubican porque provincia es provincia, y es una belleza además. Entonces, esta aliada Lupita, a quien siempre le agradezco, me dijo que sí a todo. Oye, pero es que necesito el hospital del niño DIF, sí. Oye, pero van a venir de Rusia, sí. Oye, pero necesito que me tramites la cédula, sí. Me dijo que sí a todo. Y ahí empezó este proyecto, que ahora cumple 13 años, este proyecto en el cual pues nos hemos dado a la tarea de empezar así. Por supuesto que cuando empecé esto, lo empecé de una manera, miren que abogada y que yo sabía cómo se constituían las fundaciones. La fundación estaba constituida y tal, pero primero operamos niños, luego me di de alta en el SAT, todo mal. Y ahí, si hay aquí de alguien del SAT, estoy bien dada de alta ahorita y ya todo. Todos amigos, ¿ok? Pero primero lo hice todo al revés, ¿no? Pero bueno, la fundación, la verdad es que de ese momento, de esa primera jornada en que estábamos en el hospital del niño DIF, en que me acerqué a los medios de comunicación, porque yo tenía, creo que 3 metas en ese momento. 1 era pues ayudar niños, ¿no? 2 era dar a conocer este tipo de cirugía, porque a mí me había costado tanto trabajo llegar a ese momento que yo decía, a ver, esto tiene que estar al servicio de las personas, es que esto lo tiene que conocer más gente para que más niñas y niños puedan ser beneficiados y hay que pues, darle difusión, ¿no? Y 3, el tema de los recursos, que no es menor, es una súper responsabilidad, porque los médicos vienen, cobran, se llevan su lana, no hay que pagar un montón de cosas en un proyecto así, boletos de avión, viáticos, hoteles, todo lo que implica llevar a cabo un proyecto así, ¿no? Auditores, por supuesto, contador, todo. Entonces, resultaba un proyecto, pues, retador, pero para mí yo tenía esos 3 como objetivos al principio. Me acerqué a los medios de comunicación en esa primerita jornada. Vino el tema de, estábamos en el hospital del niño DIF en Pachuca y en la puerta, que era una puerta de cristal, había, yo creo que esa vez teníamos más de 2,000 personas que habían ido entre niños, familias y por los mexicanos como somos, ¿no? O sea, iba un paciente, la abuelita, el abuelito, los tíos, la cuñada, los amigos de la escuela, la miss del kinder, etcétera, ¿no? Entonces, cada paciente me implicaba 15 personas. Era, por supuesto, mucho antes de la pandemia, pero casi tiran la puerta. No era yo la persona favorita en ese momento de la Secretaría de Salud de mi estado y creo que del DIF tampoco. Porque la verdad es que se armó un relajo, lo hicimos todo mal, sin procesos de preselección. A mí me escucharon en el radio, me escucharon en tal, en cual, un periódico. Me acuerdo mucho en el Selecciones, en la revista Selecciones. Ahí me hicieron un reportaje y de ahí no tienen una idea la cantidad de familias, incluso de la frontera de Estados Unidos, de Latinoamérica, que vinieron. Pues porque yo conté una historia, pero venían personas incluso, por ejemplo, familias con pacientitos ciegos o pacientitas sordas o con síndrome de Down, con situaciones o discapacidades o condiciones que nosotros no podíamos operar. Entonces, pues era un reto y luego a ver, diles que no a los que yo vinieron de Argentina, no, era un merequetengue, pero bueno. Pasamos esa y empezamos a aprender de cómo realmente hacerlo bien. Entonces, la fundación corría de un lado en el que yo necesitaba ponerme inteligente, necesitaba yo ponerme muy disciplinada. Yo me había salido de trabajar, y ahorita vamos a hablar de esa parte,
Cuando nació María Antonia, yo sin saber de qué venía la vida, de qué sorpresita venía para nosotras, yo me había salido a trabajar porque yo sentía que ya era mucho, ya con 2 hijos, el trabajo, no había en ese momento las condiciones, no había flexibilidad, no había trabajo remoto, no había temas de género, no había temas de inclusión, de diversidad, no había ni cuotas de género. Entonces, en ese momento yo sentí la necesidad de salirme a trabajar, pero como ya lo platiqué, era por algo, ¿no? Entonces, pues la verdad es que me dediqué a la fundación durante muchos años, solamente a la fundación de manera voluntaria, y lo hice creo que con mucho compromiso, sí, con las niñas y los niños, pero sobre todo con las mamás o las cuidadoras primarias, las abuelitas, las tías, quien sea que se hiciera cargo de esa pacientita, de ese pacientito, de estos cuerpecitos tan rígidos que atrapan estas almitas y estos cerebros muy brillantes y que necesitaban de esta ayuda. Entonces, pues la verdad es que me dediqué a eso mucho tiempo. Pero de manera paralela a este proyecto que, pues, como les decía yo, hoy tenemos 13 años, más de 3,000 niños operados, 46 jornadas, más de 17 estados de la República, y que ha sido una revolución. Operamos a niños, o sea, los rusos operan en Rusia, operan en Italia, en España, y fuera de esos países y de lo que antes eran las repúblicas de la ex Unión Soviética, o sea, las lituanas, las estonias, y con los que no están en guerra, operan en México. Entonces recibimos pacientes de todos lados. Se volvió, la verdad, un proyecto muy agridulce porque la necesidad siempre es mucho mayor de la ayuda que podemos dar. Entonces, por más que nosotros querramos apoyar, o sea, por más que estemos apoyando, pues siempre la necesidad es brutal. No hay un censo de niñas y niños con discapacidad. En general, no hay censos reales de discapacidad. Cuando el INEGI hace censos de discapacidad, las hace en general, ¿no? Entonces entran ahí desde neurodiversidad, como el autismo, como el déficit de atención. Es más, incluso hay quienes ya empiezan o sea, ya se empieza a hablar a nivel global del tema de la depresión o la ansiedad como temas de neurodiversidad, incluso discapacitantes. Entonces, cuando se habla de discapacidad, se habla en general, ¿no? Entonces es discapacidad física, neurológica, motriz, o sea, y eso es complicado, pero cifras, digamos que no del INEGI, estas cifras las maneja Teletón, habla de hasta 12,000 nacimientos con parálisis cerebral al año. La parálisis cerebral va muy ligada al tema de la atención materno-infantil, entonces muchas veces va ligada al tema de la falta de atención cuando nacen los bebés. Por supuesto, esto se acentúa de manera terrible con las personas que viven en comunidades vulnerables, de alta marginalidad, por supuesto en la población indígena, por pues, el tema de falta de atención tanto durante el embarazo, pero sobre todo al momento del nacimiento, porque tiene mucho que ver con el tema del oxígeno. O sea, tiene mucho que ver con el momento justo del nacimiento, aunque claro que esto también puede suceder posteriormente al nacimiento por un ahogamiento, por un accidente, por un evento cardiocerebral. Entonces, hay muchas situaciones que pueden detonar el tema de la parálisis cerebral o de la espasticidad. La espasticidad es esta rigidez que se da por las lesiones neurológicas y lo que hace que los cuerpecitos estén tan contracturados. La cirugía lo que hace es que los operamos, liberamos de la contractura y entonces las niñas y los niños pueden tener un mayor rango de movimiento. Dentro de las cifras de la fundación, tenemos un 34% de pacientes que operamos y que logran la marcha, ya sea con ayuda o la marcha independiente, o sea, con una andadera, con muletas o la marcha independiente. El 93%, 92% de los niños que operamos pues tienen una gran mejoría, tienen una mayor calidad de vida. Y hay un porcentaje chiquito de niñas y niños que operamos que lo hacemos realmente por un tema humanitario. Son pacientitos que sabemos que no van a tener una gran mejoría, pero que es necesario operarlos para que su cuidadora primaria los pueda bañar mejor, cambiarles la ropita, cambiarles el pañal, sentarlos.
Tenemos pacientes que están tan rígidos, que están completamente horizontales, o sea, están postrados todo el tiempo porque ni siquiera pueden sentarse. Entonces, al momento que los operan, pueden lograr sentarse y la vida en vertical es bien diferente, ¿no? O sea, ya los puedes poner en una silla de ruedas, las familias los pueden trasladar, pueden integrarse más, digamos, que incluso a la vida familiar, ¿no? Entonces, eso para nosotros es muy importante también. En el triage médico, que es todo un tema, pues a veces tienen prioridad las niñas y los niños que con esa cirugía van a poder avanzar muchísimo. Pero bueno, eso es lo que venimos haciendo y como les decía yo, para mí esto tiene un sentido súper importante de apoyo a las cuidadoras primarias y a los cuidadores también. Pero la verdad es que somos más las mujeres. Dentro de nuestras cifras, el 85% de los hogares que tienen una hija o un hijo con una discapacidad o una enfermedad crónico-degenerativa están liderados por una mujer. Y en muchos de estos casos, no nada más es cuidadora primaria, es jefa de familia, es decir, tiene las dos labores, la de cuidar y la de mantener el hogar. Y eso es un reto tremendo. Es un reto tremendo para todas, Para las que tenemos herramientas, o sea, incluso educación o cualquier herramienta que hayas tenido, es un reto, ¿ok? Porque, a ver, explica en tu trabajo, explica en donde estés, que tienes que tomarte el tiempo para cuidar, ¿ok? Pero también sucede mucho en los lugares donde la decisión es, ¿qué hago? ¿Le doy de comer o lo cuido? ¿No? ¿Lo dejo o la dejo amarrada a un mueble para que no se haga daño? Súper criticable, desde ciertas latitudes, desde ciertas posiciones de privilegio. Estas violencias, porque no deja de ser una violencia, se critican mucho. A ver, escúchala de viva voz, a ver, escucha esa realidad, pero además haz algo para evitarla, porque no se vale nada más criticar. Entonces, ahí es donde viene exactamente esta otra parte. Y entonces, ¿por qué lo interesante de estas reuniones de brujas y de brujas mayores? Porque había mucha. La Olimpia es una de ellas. Y de mis quereres, o sea, no sabe lo que estoy diciendo. La importancia de reunirnos y de reunirnos a nivel global y de poder hablar de este tema de los cuidados. Miren, cuando yo termine de platicar, cuando ustedes se levanten de aquí, yo quisiera que se lleven un concepto del tema de que las mujeres somos, bueno, primero, el tema de la resiliencia. El tema de la resiliencia está definida como esta capacidad que tenemos los seres humanos de adaptarnos a situaciones que nos retan, ¿no? A situaciones que nos duelen, a situaciones adversas, dice el diccionario. Yo creo que más que adaptarnos es la capacidad que tenemos, y en esto sí las mujeres somos muy buenas, que tenemos no nada más de adaptarnos, sino de saber sobrellevarlas y de saber sobrepasarlas. Que la resiliencia es esta capacidad que tenemos como mujeres, y aquí sí lo hablo en cuestión de género, de poder hacer y generar del dolor, de situaciones que nos retan, de situaciones muy incómodas, de poder lograr salir de esta adversidad y de poder empoderarnos. ¿Qué necesitamos para ello? Pues claro que necesitamos redes de apoyos, necesitamos de otras mujeres, necesitamos por supuesto de los aliados hombres, necesitamos de empresas que también pongan la agenda de género y la impulsen, que necesitamos de políticas públicas, sí necesitamos de esas cuotas que podemos criticar, pero esas cuotas que se llevan a cabo en cualquier gobierno, pero no se da en todas las latitudes, O sea, en México este tema de los gabinetes paritarios y los congresos paritarios y la corte paritaria, híjole, criticable sí, sin duda, como todo lo que hace el gobierno, pero también ha sido un lugar que ha abierto ciertas puertas para que mujeres muy capaces lleguen y empiecen a cambiar y empiecen a tener justicia con perspectiva de género, a legislar sobre temas importantes, a poner el foco en lo que a nosotras nos importa, en lo que para nosotras nos va a ayudar a tener nuestro desarrollo.
Cuando empezaba yo a platicar, les decía yo, es que hasta 1957 no éramos ni ciudadanas. Yo creo que las más jóvenes creen, ¿no?, que el INE pues, es una tarjetita latosa que pues, te sirve para identificarte, ¿no? Pues hubo quien perdió la vida tratando de que en general las mujeres en el mundo fuéramos ciudadanas, por favor, ciudadanas, nada más. Ya los demás derechos conquistados, pues dale, ¿no? Pero imagínense esta parte. Entonces, sí creo que la resiliencia es eso, y creo que la resiliencia, si la podemos combinar con el tema de poder buscar el para qué de estas situaciones que nos pasan. Si alguna de ustedes está atravesando por una situación dolorosa, la que sea, el tema de poder salir de esa circunstancia, de ese dolor, de ese yo, de ese sufrimiento, y poder ver a los demás y poderte poner al servicio de los demás, no nada más hace una diferencia en el mundo, O sea, tu decisión personal, tus ganas de ayudar, en el momento en el que tú le das la mano a otra persona, estás haciendo algo importante por todas y por todos, por la humanidad. No se necesitan actos heroicos, no necesitas poner una fundación, no necesitas volcarte a hacer esto. Se puede y se debe empezar con actos chiquitos de empatía. Por ejemplo, dicen que las mujeres somos empáticas, demostrémoslo, ¿no? Es una de las características que se dice que ¿por qué vas a contratar mujeres? Por su empatía, ¿sale? Pues hay que demostrarlo, ¿no? Por su creatividad, por la escucha activa. Estas son características de la data, ¿no? O sea, ¿por qué contratas mujeres? Porque saben escuchar, demostrémoslo. Es muy fácil hablar, es más difícil escuchar. La escucha activa es muy importante, ¿no? La empatía, la tolerancia, el saber que nosotras somos un grupo subrepresentado, rarísimo, ya no somos minoría, creo que nunca lo hemos sido, ¿no? No sé si antes nos medían tanto o no, pero o sea, en la población somos como el 51%, ¿no? Pero en las empresas ya también somos, en muchos casos, por lo menos en la base de las empresas, muchas veces ya somos también esa mitad, ¿no? En las escuelas, en las universidades, en las escuelas, en todos lados ya se empieza a hablar de estos, pues sí, de estas cuotas de género. Entonces, sí ya tenemos más lugar, ¿no? Nos falta avanzar, ¿no? Como bien lo mencionaba Zoe. O sea, en los puestos más altos de dirección o en los consejos de administración, la pirámide es chiquititita. Ahí es donde hay que estar. Para allá vamos, ¿no? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué podemos hacer cada una de nosotras justo para ir haciendo que todas estas brechas de género, de eso que menciona la ONU y las organizaciones internacionales, de esos 130 años de brecha, que yo en las últimas conferencias he escuchado que vamos hacia los 200 años de brecha de género, ¿ok? Quedémonos con la cifra feliz de 130 años de brecha de género. ¿Qué acciones podemos tomar para que esa brecha, pues, sea un día menos, ¿no? Si con todas las acciones que llevamos a cabo podemos hacer que sean 129 años, créanme, vamos de gane, ¿ok? Pero sí es nuestra responsabilidad hacerlo. Y sí seamos factores de cambio. No por ser mujeres somos auroras, ni buenas, ni lindas, ni un día alguien dijo, ay, es que las mujeres son misericordiosas, Dios. Sí somos, puede ser, ¿no? Que quien quiera hacerlo. Pero pues también somos, ¿qué tal, no? Inteligentes, capaces, trabajadoras, ¿no? Y sí somos también buenas personas, no todas. O sea, no por el género se nos definen los estereotipos, pero en la medida en lo que podamos, sí podemos hacer que nuestro entorno sea mejor y por peor situación que en este momento te esté pasando, por más triste que te sientas, por más adverso que sientas, qué es lo que te está pasando, porque insisto, la adversidad no se juzga, O sea, mi adversidad en ese momento he tenido otras, pero sin duda el día que yo recibí el diagnóstico de mi hija, sí fue uno de los momentos más adversos de mi vida, sin duda. Y creo que para mí lo que le ha dado sentido a eso, el para qué, diría Viktor Frankl, que está en el campo de concentración, ¿para qué? ¿No? O sea, ¿qué sentido le voy a dar a esto que me está pasando para realmente pues poderle dar un sentido en mi alma y en mi corazón, pero también acomodarlo en el universo, pero que también eso que hoy parece que nos duele tanto, pues sí lo podamos hacer en un factor de cambio para todas y para todos, ¿no? Entonces eso importante, y ese es un concepto
que yo hoy les quiero dejar. El tema de los cuidados. Las mujeres, y traigo datos de no nada más de América Latina, sino a nivel global, y no son alentadores, ¿eh? O sea, no se crean que, digo, salvo honrosas excepciones como Finlandia o Dinamarca, Suecia, tal vez Suiza es un poco cuestionable, en casi todos los demás países, e incluyo a Francia, a Reino Unido, Alemania, el tema de los cuidados está súper enfocado en temas de género y por eso hay que cambiar la brújula y por eso hay que alzar la voz en esto que está pasando. Pareciera que desde chiquitas, dirían algunas amigas como Erendira Ibarra o Jessica Fernández o algunas de ellas, que pareciera que desde chiquitas se nos dio el rol de maternar, ¿no? O sea, se nos compró una muñeca, se nos puso en los brazos y se nos hizo cuidadoras, seamos o no mamás, porque aquí ni siquiera estoy hablando de las que somos mamás. Aquí a cuidar a quienes, a quien sea, al que se enfermó, a quien sea, pero nos toca cuidar. Y con ese cuidado viene también la brecha. No nada más quiero hablar de la brecha salarial, que es en México entre el 16 y el 20%, promediamos un 18% en general, que las mujeres ganan menos que los hombres, o sea, de 100 pesos que gana un hombre, la mujer gana 82, con misma jornada salarial, mismo puesto laboral, mismas obligaciones, responsabilidades, pero ¿saben qué es lo más triste? Con los mismos o mayores resultados. Es ahí donde dices, ¿cómo? O sea, nada más por el género voy a ganar menos. ¿Okay? Cuando además la jornada laboral de las mujeres no termina en las horas de trabajo pagado, ahí viene el trabajo no retribuido. Entonces, ¿quiénes de nosotras, además de la jornada laboral completita, el transporte, el tráfico, tú? Entonces llegas a encargarte de las labores de la casa, tengas ayuda o no. ¿Okay? Porque llegas a hacerte responsable de lo que sea que te toca. ¿Okay? Si te toca llegar a cocinar lo de la comida, llegas y cocinas lo de la semana, ¿no? Pero también si te toca llegar a encargarte de hijos, las que somos cuidadoras primarias, a mí me toca también llegar, ver terapias, hacer, o sea, muchas otras cosas. Entonces, trabajo retribuido más mi otra jornada laboral, que muchas veces es muchísimo más de 8 horas. Entonces, les digo, ¿cómo creen que, por ejemplo, a las mamás de la fundación, ¿en qué minuto les hablas de que se vayan a hacer una mastografía? ¿En qué minuto les hablas de que ellas vean por ellas mismas? Olvídense el día que en un podcast yo me atreví a decir que las mujeres, las cuidadoras primarias, ¿okay? Las mamás que tenemos hijos con una discapacidad o una enfermedad crónico-degenerativa, teníamos derecho, o sea, que a veces, es que ¿cómo podemos ayudar? Híjole, ¿cómo? O sea, si tú tienes un familiar, una amiga, una conocida que está pasando por una situación así, por la situación que sea, ¿okay? Porque también, por ejemplo, en mi caso, muchas de mi generación, nos acercamos hacia ese punto en que también tenemos que cuidar a nuestros papás y nuestras mamás, o en mi caso mi abuela, que ya falleció de 100 años. Entonces, si te toca ese rol de cuidados y alguien viene y te releva a la tarde, ay, qué rico que te pudieras ir a tomar un café, unos tequilas, algo con una amiga. Uy, ya de ahí, olvídense el hate que me cayó, tremendo. ¿Cómo me atreví a decir que teníamos derecho a la salud mental? A ver por nosotras, a sentirnos bien, a comer calientito, a dormir. Uy, pareciera que por este tema de los cuidados no tenemos derecho a nada de eso. Tenemos que estar impecables, con la pestaña enchinada, con el tacón puesto, ¿ok? Hacer ejercicios, ser saludables, ver por la familia, ser súper top en el trabajo, trabajar, demostrar. ¿Y qué creen? Hay datos que ahora dicen que las mujeres leemos más que los hombres y estamos más preparadas. Porque como se nos ha dicho tanto que la cuota está mal, porque claro, llegamos nada más porque sí, nos hemos tenido que preparar el doble. Entonces salimos de la carrera y estudiamos una maestría o 2, o el diplomado, o te estás capacitando constantemente para no quedarte atrás. O estás leyendo, o estás aquí sentada escuchando estos datos. ¿Dónde están los hombres generando dinero? No están escuchando estos temas, no se están capacitando sobre esto. Nosotras sí. Es una gran ventaja. Eso está a punto de darle la vuelta, O sea, estamos
a lo mejor no nos toca verlo. Y de todas estas cifras desoladoras en las que escuchaba que en los consejos de administración a nivel global, 4% mujeres, no hay, fíjense, los grandes bancos, o sea, las grandes instituciones financieras, esto dicho por el World Bank Organization, o sea, esto de los que sí saben, menos del 11% del financiamiento a nivel global se da a proyectos de mujeres o liderados por mujeres. Y no les estoy platicando de proyectos de emprendimiento nada más, O sea, les estoy hablando de las grandes empresas lideradas por mujeres. Solo el 11% del capital que se da para proyectos, o digamos que en la industria financiera, en los bancos, va para proyectos de mujeres. Somos el 50% de la población o más. ¿Cuántas mujeres no son emprendedoras, empresarias? ¿Por qué no se financian sus proyectos? Ay, no es que les da miedo ir a pedir el crédito. No, caray. Es porque a lo mejor ya fueron y lo pidieron y los requisitos que les pediste eran imposibles. ¿Ok? Es porque no hay políticas públicas, también en temas de materia financiera, para apoyar los desarrollos de mujeres. Y les estoy hablando de países, y en México, ojo, hay comunidades en México donde la presencia masculina cada día es menor por el tema de la migración. Entonces, si tú tienes comunidades enteras donde las mujeres tienen que salir adelante, porque sí mandan muchas remesas, pero no alcanza y a veces se les olvida. Entonces, si las mujeres tienen que salir adelante con todo esto, ¿por qué no estás financiando esos proyectos? Pero también hay otros países, y entonces estás hablando de proyectos en África, en Asia, en otros lugares donde la religión también les juega en contra, y eso es complejo. Entonces, eso también hay que darle la vuelta y quitarlo. En el tema de los cuidados, creo que ahí hay una responsabilidad general, y hablo de cuidadoras primarias, y sí tomo esa voz porque tal vez sea la más genuina que tengo, ¿no? O sea, yo tengo una hija que tiene una discapacidad y soy cuidadora primaria. Pero tengo voz y tengo muchas herramientas y tengo muchos privilegios y los quiero poner al servicio de aquellas que no los tienen, que no tienen esta voz, que no tienen este micrófono, ni estas oportunidades. Y entonces sí hay que cambiar muchas cosas, ¿ok? En estos temas tan dolorosos, sí sé que cambiar políticas públicas. Me comentaban algunas personas allá, porque van gente también del INMujeres y fueron algunas legisladoras. Y entonces decían, es que las becas que se dan a la persona con discapacidad, porque hoy en día, por ejemplo, para las personas con discapacidad hay una beca, o sea, se les da dinero en efectivo. Cuestionable o no, se les da. Pero debería también haber estas políticas para las mamás o las abuelitas, o sea, quien cuida. Porque esa persona que está cuidando es que no tiene los recursos a veces ni para comer, para proveer, y no es el único hijo que tiene o la única persona a su cuidado. Son más. Entonces sí debería de haber ese tema de política pública. Pero creo que esto va mucho más allá, y creo que el tema de cuidados no nada más es tal vez en este péndulo o en esta orilla del péndulo, en tema de las cuidadoras primarias. También tiene que ver en general con como sea que nos toque cuidar. ¿Ok? Es trabajo que debería de ser reconocido y remunerado. Debería, por supuesto, existir políticas públicas, o sea, en la arena pública sí, en la arena privada también, ¿no? Políticas dentro de las empresas que apoyen y aporten este tema. Creo que aquí la palabra, el juego, diría una amiga que se llama Terry Gutiérrez, diría aquí la palabra clave es flexibilidad, ¿no? La flexibilidad a muchas de las que somos mamás o cuidadoras primarias o en general las mujeres nos aporta un montón. Porque si tenemos flexibilidad, entonces podemos jugar como varios roles, ¿no? Y podemos abarcar un poco más de nuestras actividades. Sin embargo, y hace rato lo platicábamos en una entrevista de radio, el tema de la flexibilidad va ligado al tema de la rentabilidad, y ahí hablarán las jefas, ¿no? Aquí quienes tienen personal a su cargo van a decir, sí, está padrísimo el tema de la flexibilidad, siempre y cuando me cumplan, siempre y cuando entreguen resultados. ¿Por qué? Porque entonces, si no, entonces ya se vuelve algo muy complejo y entonces ya ahí entramos en otro tipo de mediciones, ¿no? Pero en general, creo que el tema de la flexibilidad, y si yo voy a necesitar esa flexibilidad, también tengo que comprometerme a entregar resultados y a ser rentable para las empresas, sin duda.
Entonces, creo que estas son dos palabras que hay que tener también como en la mente. Si yo voy a pedir flexibilidad, pues también tengo que ser responsable. Y me encantaría decir lo contrario, ¿eh? O sea, me encantaría decir que el mundo y el universo deberían de conspirar para que las mamás, las cuidadoras primarias, la tuviéramos muchísimo más fácil. Pero hoy lo estoy hablando en términos reales, ¿eh? O sea, con los pies muy en la tierra es esto que yo les estoy diciendo. Pero creo que también es importante, ya hablamos de la política pública, ya hablamos de la parte, digamos, del sector privado, pero ahora yo también quiero hablar de la parte personal, de lo que cada una de nosotras puede hacer, porque también dejar que todo sea lo de afuera no va a cambiar nada. También hay que hacer cosas nosotras. ¿Y cómo hacemos cosas nosotras? O sea, ¿cómo nosotras, mujeres que estamos educando, el mundo, ¿no? O sea, sin duda nosotras estamos también ahí poniendo de nuestra parte. Entonces hay que cambiar los roles de cuidado en la casa. Y hay que cambiarlo. Y resulta incómodo, acuérdense. Entre que somos brujas, somos incómodas, nos gusta alzar la voz, ay, estar revoltosas, ¿sí? Hay que cambiar los roles de cuidado. O sea, ¿qué pasa si en las casas empezamos a cambiar ese rol de cuidado y entonces empezamos a ya no permitir esto que venía sucediendo? Ya no es el atiende a tu hermanito, ya no es el tú sírvele, ya no es el que las niñas aprendan a lavar los platos y los niños a jugar PlayStation. Cambiar esa parte, acercar a las niñas a las carreras de ciencias. La semana antepasada, justo antes de ir a la ONU, Volaris fue un patrocinador de este viaje y tuvimos una dinámica súper interesante con ingenieras que trabajan en Volaris, pilotos, mujeres también, pero me llamaba mucho la atención estas jóvenes, muy jóvenes, o sea, entre 23 y 27 años, ingenieras en aeronáutica e ingeniería aeroespacial. Muchas de ellas, por ejemplo, algunas venían del Politécnico Nacional y otras del Instituto Tecnológico de Ecatepec. Y me llamaba mucho la atención poder escuchar, uno, ¿por qué decidieron estudiar una carrera netamente para hombres? Están súper chavitas, ¿eh? Dentro de sus carreras había 5, o sea, de una generación de 50 eran 5 mujeres, 5 que hoy tienen los mejores puestos, ¿eh? O sea, 5 que, o sea, ya hay pilotos mujeres, pero es decir, no había en esa mesa una sola sobrecargo. Todas eran, además, el trabajo que realizan es un trabajo que se pudiera considerar de hombres. O sea, son las encargadas del mantenimiento de los aviones. Una de ellas, por ejemplo, tiene un trabajo muy específico y a ella le toca revisar los aviones después de que los aviones reciben un rayo. No sé si a ustedes les dé miedo volar o no, pero yo así como, ¿los aviones reciben un rayo? A mí me dijeron que no, ¿no? A mí un día que pregunté me dijeron, no, claro que no, porque el avión no, o sea, físicamente no le puede caer un rayo. ¿Qué creen? Les caen más a menudo de lo que sabemos y ni nos enteramos. Y esta ingeniera de 27 años tenía como labor principal el revisarlos, esa es su chamba, revisar los aviones después de que les cae un rayo. Imagínense, uno, la responsabilidad, porque pues es así una responsabilidad de vida o muerte, pero también el hecho de que ellas hayan estudiado una carrera de ciencias, CETEM, que no nada más eso, sino que también los papás hayan apostado por este tipo de educación, me pareció maravilloso. Tal vez en contextos en los cuales yo no me lo hubiera imaginado, ¿no? Yo me hubiera imaginado malamente y con un estereotipo terrible que a lo mejor una familia netamente machista de Ecatepec, no sé si aquí alguien de Ecatepec no sé si sean machistas, pero no sé, yo me lo supongo. Y malamente, malamente lo estoy diciendo. Pero el hecho de que ellas no nada más hayan estudiado estas carreras de ciencias, que se hayan acercado ahí, que aspiren a esto, pero que además hay este progreso y la empresa las esté apoyando, me pareció la verdad un ejercicio súper enriquecedor, me pareció muy bueno. Entonces, creo que también ese tema, ¿no? Dejar y hacer y empujar, impulsar a que las niñas se acerquen a lo que quieran hacer, exactamente lo que quieran, pero dentro de ese lo que quieran, que no haya esta brecha que se habla también a nivel global. Este es otro dato de la ONU,
Normalmente empieza a haber esta diferencia de género cuando los niños y las niñas tienen 7 años. O sea, a los 7 años, a los niños, o sea, a los varones, se les empieza a impulsar como inteligentes, como proveedores, como que ellos iban a ser los ingenieros, los abogados, los doctores. Y a las niñas se les empiezan a dar otros roles, incluso en las escuelas, en la casa, en el mundo. El mundo lo que les grita es, tú no eres tan inteligente, o sea, tú te debes de dedicar a otra cosa, ¿ok? Tú eres como una sí ciudadana en la mayoría de los países, pero de segunda categoría, ¿ok? Las plazas importantes, los lugares de decisión van a estar con los hombres. Ay, pero ¿cómo? ¿A poco la Miss les dice eso? No, no es la Miss, es el mundo. Somos nosotras mismas quienes se los estamos gritando. No hay representación. ¿A qué científica admiran las niñas? ¿A qué astronauta admiran las niñas? ¿A qué CEO admiran las niñas? Si tú le preguntas a un niño ¿a qué empresario admiras? Sale que te digan que es Slim o algunos de estos muy famosos, ¿no? Pero mujer, no están las referencias, no está la representatividad ahí, y la representatividad cuenta, y cuenta muchísimo. Entonces, esa es la parte que también hay que buscar y hay que enfocarnos hacia eso que nosotras sí podemos hacer. Y este rol de cuidados, este rol desde la casa, desde nosotras, desde nuestra propia situación, hay que hacerlo. El rol de cuidados, los sesgos inconscientes que también hace ratito los platicábamos. No hay que dar por hecho que una persona con discapacidad no puede. No hay que dar por hecho que una mujer no puede, ¿okay? Que una persona de la comunidad LGBTQ no puede. No hay que dar por hecho esas cosas, ¿no? Que las tenemos arraigadas y estamos en proceso de deconstrucción. Entonces, cuando nos cachemos teniendo estos sesgos inconscientes, respiremos y cambiemos, ¿no? Se vale ir aprendiendo, se vale ir cambiando. Y creo que con estos cambios que nosotras generemos, vamos a poder lograr avanzar más. Resistencias todas, todas. Y por eso somos incómodas quienes platicamos estos temas, súper incómodas. Pero si algún día yo doy un speech de estos y no incomodo, lo hice fatal. Entonces viene a caer bien. ¿Ok? Aquí hay que incomodar, aquí hay que se sientan en la silla ustedes, pero no más ustedes, a quien les lleguen a platicar esto, que se incomoden, o que sientan que así no es. Miren, antes de la pandemia o por la pandemia, tuve una jornada de cirugías, hacíamos muchas cirugías en Tamaulipas y estábamos en Reynosa, Tamaulipas, en el Hospital Materno Infantil. Y tengo una pacientita de nombre Kiara, cuya abuelita se llama Juana. Y entonces estaban ya Kiara estaba lista como en la sala de preparación antesito del quirófano, y la abuelita vino por mí y me dijo, oye, ven porque Kiara quiere verte antes de entrar a la cirugía. Pues ahí voy yo con Kiara. Kiara es una niña que esa creo que era su 3ª o 4ª cirugía. Ya nos conocíamos y es una niña de la edad de mi hija. En ese momento tienen la misma edad, pues, pero en ese momento tenían 10, 11 años. De un cuerpecito chiquito, muy espástica, que yo nunca le había oído decir una palabra, no la he escuchado hablar hasta las últimas veces que la he visto. Y me dijo, es que fíjate que Kiara está escribiendo poemas y te quiere escribir algo. Nada más que no me dejaron pasar su iPad y le presté mi celular. Y yo la verdad dentro de mí dije, ay, qué linda la abuelita, seguro Kiara pues, con su dedito escribe 3 cositas. Y para la abuelita pues es una poesía y pues yo muy linda llegué con ella. Kiara me escribió que me daba las gracias, que me quería mucho, que me daba las gracias por su cirugía, pero que ella no había pedido nacer así. Escrito con su mano, o sea, no es que me lo escribió y me pasaron el celular, yo estaba ahí parada. Que ella no había pedido nacer así y que ella estaba harta de este cuerpo que no le respondía. Todo esto lo dijo una niña de 11 años. Me lo puso por escrito, tengo el mensaje. Entonces, híjole,
fue una elección fuerte, fuerte el estar ahí con ella. Y por supuesto, pues ahí hicimos algunas cosas y las seguimos haciendo. Hay una universidad incluyente en Colombia en la que Kiara está pudiendo tener algunas clases para que les conectan este tipo como de devices con los cuales lo que ella está pensando lo pueden expresar a través de su iPad. Pero lo que quiero decir es, yo hubiera tenido ese sesgo inconsciente de pensar que pues una persona así, pues su cabecita no estaba pensando, y su cabecita está pensando y está pensando muchísimo, ¿no? Y quiero ver a dónde va a llegar Kiara y qué es lo que va a poder hacer si tiene las oportunidades correctas. Entonces, desde algo tan grave como lo que les acabo de platicar, hasta a lo mejor temas no tan graves, pero los sesgos inconscientes siempre agravan las situaciones porque nos hace cometer muchísimas injusticias, y nosotras todas, de alguna manera u otra, hemos sido víctimas de esas injusticias y de esas inconsciencias y de estos sesgos que nos han a todas pues puesto y arrinconado hacia ese lugar. Entonces, creo que esa es otra de las cosas que todas podemos hacer y podemos cambiar esa parte. Nos va a incomodar seguro, pero sí estoy segura que podemos ir cambiando y podemos ir haciéndolo para hacer que esta brújula vaya cambiando. Entonces, pues sí, para las mujeres a las que nos gusta incomodar, que la vida nos ha puesto en una situación, porque miren, yo sí traía tal vez esta agenda antes y sí la podía yo haber sentido propia, por lo menos la agenda de género. El hecho de que el tema de la discapacidad le haya tocado a mi hija, porque pues la discapacidad no respeta olores, colores ni sabores. El reto que es no nada más educarla, que ella se acepte, muchas cosas, sino también empoderarle, que logre. Dio su primera conferencia, ella ya la dio en un foro que se llama Decididas, que es un foro potente, imponente, poderoso, retador y súper incómodo. La dio hace un par de semanas, fue aquí en Ciudad de México en el Four Seasons, y ella me dijo, ok mamá, sí participo, pero yo voy a decir lo que yo quiera y tú no puedes mover mi speech. Ok, y si no te gusta lo que digo, pues también te aguantas. Dije, Sas va a ir a decir las que yo le hice, ¿no? Pero pues así fue, ¿no? Y ella preparó lo que ella iba a decir, estuvo cobijada por otra activista que se llama María Ángel Gómez y por Silke, que también tiene otra fundación, tiene un hijo con síndrome de Down. Estuvo muy arropada, pero parte de lo que ella, por ejemplo, decía en temas de inclusión es que no parezca que estamos incluyendo, que no parezca que lo estamos haciendo nada más porque abrimos ciertos espacios. Entonces ella dio un ejemplo muy puntual y habló de la educación física en su escuela. Y dijo, es que las escuelas no se sientan incluyentes porque tienen rampas. Las escuelas se deberían de sentir incluyentes porque, por ejemplo, en educación física deberían de tener esta serie de actividades en las cuales no nada más los niños que son igualitos puedan participar, sino que si hay niños diferentes o con gustos diferentes, puedan participar en estas actividades que sean interesantes y sean bonitas y les cuenten, pero también signifiquen un reto. Entonces, yo reflexionaba de esto que ella decía, dije, claro, es que así debería de ser el mundo. O sea, cuando hablamos de inclusión, nos tenemos que mover, nos tenemos que incomodar, tenemos que alzar la voz, pero también tenemos que dar estas oportunidades, y estas oportunidades las podemos dar todas y todos. Entonces, que hoy salgamos de aquí un poco más resilientes, un poco más empáticas, muy empoderadas. Ya sé que esta palabra la odiamos todas, pero es que no encuentro otra. ¿Ok? No encuentro otra. Dicen, es que las mujeres ya teníamos el poder, hay que encontrar nuestro poder. Está bien, como la quieran usar, pero que salgamos de aquí poderosas, ¿ok? Sabiendo que sí estamos cambiando la brújula, sabiendo que nuestras acciones y nuestras decisiones personales cuentan y que no nos vamos a echar para atrás ni un centímetro, ¿ok? Que lo que queremos es avanzar, conquistar más derechos y que para hacerlo necesitamos cada una como puede y quiera, pero necesitamos estar alzando la voz. Gracias por escuchar.